Hola, un pequeño gran disclaimer antes de empezar este video. El libro que te voy a recomendar es parte de una saga de libros, es la continuación de un libro del que ya hablé en otro video, te lo puedo dejar en la descripción, y es una historia de amor, pero se tocan temas y hay escenas muy explícitas en esta novela sobre violencia de género, violencia doméstica, violencia vicaria, sobre abuso sexual. Yo no voy a profundizar en ninguno de estos temas en este video, pero que sepas que este libro habla abiertamente sobre eso. Entonces, si son temas que te detonan alguna situación o que no te sientes cómodo, cómoda sabiendo que este libro toca estos temas, a lo mejor este video no es para ti y te puedo ver en otro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides otra vez al canal. Se podrán dar cuenta por mi ropa que de una vez grabé la segunda parte del video de Binding 13. El día de hoy les voy a hablar del segundo libro de una saga que se llama Los chicos de Towmen o Boys of Towmen de Chloe Walsh. Es una saga a la que le estoy agarrando mucho cariño. Si quieren más o menos saber de qué va, vean el primer video porque me voy a enfocar de lleno en la segunda parte. Ok, el segundo libro de esta saga es el último de la historia de amor de Shannon y Johnny y se llama Keeping 13. Este libro es, en mi opinión, la continuación más necesaria que un libro ha tenido en la historia de las novelas juveniles y es un libro que es como su primera parte, o sea, como Binding 13, pero multiplicado por 100. Conforme avance el video me van a entender. Pero antes vamos a hacer la misma dinámica del video pasado. Les voy a decir una palabra que creo que describe, simboliza o... sí, como que representa lo que cada personaje fue para mí en este libro. Yo agarré mi lista de los que considero los personajes más importantes de la historia y les voy a dar una palabra para cada uno, tratando de generarles la suficiente intriga para que digan, bueno, a ver, ¿de qué es el libro? ¿Ok? Para Shannon, que es nuestra protagonista, ahora elegí la palabra viva, en todo el sentido y en todos los posibles significados que pueda tener ese concepto. Para Johnny, nuestro bello protagonista, elegí la palabra pasión. Igual, en todos los sentidos que tiene esa palabra. Para Joey, el hermano de Shannon, elegí entrañable, porque lo es. Y para su novia Aoife, elegí compasiva. Para Gypsy, el mejor amigo de Johnny, elegí lealtad. Y para Claire, la mejor amiga de Shannon, elegí nobleza. Para Lizzie, la otra mejor amiga de Shannon, elegí sensible. Para Edel, la madre de Johnny, elegí madre. Para John, el papá de Johnny, elegí soporte. Para Teddy, el papá de Shannon, elegí asco. Para Mary, la mamá de Shannon, elegí clave. Para Darren, el otro hermano de Shannon, elegí intriga. Y para Bella, el... ni sé cómo llamarlo, de Johnny, elegí decepcionante. Y dado que es la segunda parte de Binding 13 y también el libro final de la historia de Shannon y Johnny, o sea, hay más libros dentro de esta saga, pero ya no se centran en la historia de amor de Shannon y Johnny, también les quiero decir cuál fue mi personaje favorito. Porque casualmente es el protagonista del siguiente libro de esta saga, Joey Lynch. Por algo elegí la palabra entrañable. No, es que... hay una escena en particular, no les voy a decir en qué momento de la historia ni qué pasa, pero en 2 párrafos, esta escritora logró despedazarme, por decirlo menos. Eran las 3 de la mañana y yo no pude parar de llorar hasta como las 4:30, y porque me ganó el sueño, ni siquiera porque ya no tuviera tristeza dentro de mi cuerpo. Cuando llegué a esa escena dije, este libro valió completamente la pena las 700 y pico páginas que son este y el primero. O sea, son como casi 1500 páginas entre los dos. Cada página valió la pena. Y si en el otro libro les dije que lloré, reí, me enojé, me estresé, me angustié, disfruté, me emocioné, en este 100 veces más. Así es como se hacen las segundas partes. Me siento como si hubiera visto Shrek y luego Shrek 2. Así de buena está esta segunda parte. Como si hubiera visto Kung Fu Panda y luego Kung Fu Panda 2. Así de buena está esta segunda parte. Como si hubiera visto Toy Story y luego Toy Story 2. Así de buena está esta segunda parte. Esta segunda parte está como la parte de Toy Story 2 donde están arreglando a Woody. Así de buena está esta segunda parte. Y lo voy a defender hasta la muerte. De verdad disfruté demasiado leer esta segunda parte. Demasiado, güey, demasiado. Jamás me había devorado un libro tan rápido por puro gusto. Para la escuela sí,
Me tuve que leer muchas veces una novela en un día, porque las dejaba hasta el final, procrastinaba, etc. Pero así que por puro gusto yo dijera, me voy a aventar un libro en una semana. Nunca me había pasado antes de estos libros. Y lo disfruté como no tienen una idea. No me lo acabé en un fin de semana porque tenía cosas que hacer, pero si yo hubiera podido estar leyendo todo el día y toda la noche, así lo hubiera hecho. No lo quería soltar por nada, era en todo lo que pensaba, era lo único importante, era mi imperio romano, si lo quieren ver así. De verdad me mantuvo interesada cada capítulo, cada palabra, cada letra. Pero les voy a ser bien honesta, no es un libro que les recomendaría a todos. O sea, no se lo recomendaría a cualquier persona, no solo por el disclaimer que les puse al principio de este video, porque te tiene que gustar, como les dije en la primera parte, leer sobre amor juvenil. Porque son dos adolescentes enamorándose. O sea, sí hay otras capas, dimensiones en esta historia mucho más adultas, si lo quieren ver así, o mucho más profundas de lo que parecen, pero sigue siendo un amor adolescente. Y a veces toman decisiones que solo tomarías si eres adolescente. O sea, hubo cosas que leí y dije, bueno, pues es que tienes 16 años, ¿sabes? O sea, por ahí. Y no por soberbia o prepotencia o superioridad de mi parte. O sea, tengo 23 años, estos personajes ficticios tienen 16 y 17. Pero va a depender tu edad, tu madurez, cómo tomas algunas de las situaciones que pasan. De todas maneras, es un gran libro. Una vez más, juzgándolo como lo que es. Hay un detalle dentro de la trama que no me termina de encajar, honestamente. Sí se le da su justificación y todo, pero no me acaba de cuadrar a mí. Fuera de eso, qué joya de novela. Grité, lloré, reí, me enojé, me sorprendí, en fin, una verdadera montaña rusa de emociones. Y ojalá pudiera leer esta historia por primera vez como si nunca lo hubiera leído. Ojalá. De verdad tuvo escenas que me hicieron llorar más que toda la serie de This Is Us. De esas veces que lees algo y tienes que quedarte un momento viendo al techo porque no puedes creer lo que acabas de leer y todavía no lo están procesando ni tus ojos ni tu cerebro y mucho menos tu corazón. Me involucré demasiado en su historia y eso lo hace un buen libro. Pero una vez más, el momento que me rompió lo describen en 2 párrafos, pero 2 párrafos fue todo lo que necesitó Chloe Walsh para destruirme emocionalmente. Y se lo agradezco mucho. Qué chistoso leer, ¿no? Obviamente no les voy a dar spoilers de en qué acaba esta historia, pero lo que les puedo decir, que creo que es un poco obvio, es una segunda parte de su historia de amor. Obviamente ya los vemos más enamorados. Obviamente ya hay hasta otra complicidad que se vuelve parte de su relación. Y eso lo vuelve más jugoso, más interesante, pero tienen que atravesar situaciones muy rudas, muy crueles, muy frías, muy difíciles. Y una vez más, tienen 16 y 17 años, no hay tanto que pueden hacer por el otro y al mismo tiempo están haciendo absolutamente todo por el otro. Ay, es una historia muy, muy bonita. Y una vez más, no hay tinta desperdiciada. O sea, cada capítulo, cada palabra valió la pena y ojalá me lo pudiera tatuar todo. ¿Se acuerdan que en la primera parte les dije que para mí el primer libro era como una serie? Este segundo libro también es como una serie, o sea, es como otra temporada de esta historia. Y si alguien por ahí está trabajando en volver esto una serie o una película, por favor háganlo serie, cancelen la película, porque siento que en una película no van a alcanzar a darle profundidad que yo quiero ver. Si esto sí fuera una serie, yo creo que para que funcione tendría que ser una serie de muchos capítulos, mínimo unos 25 capítulos, para poder consolidar los momentos clave de cada libro y específicamente de este. Cada capítulo tendría que ser narrado o por Shannon o por Johnny. O sea, sí tendría que ver esa voz en off de él o de ella para que el libro empezara a tomar forma y darle vida a la historia que hay en el papel. Sobre todo porque este momento que me rompió el corazón, la mente, el alma y todo, tiene que ser narrado por Shannon, sin el fierro viejo de preferencia. Ese momento tiene que ser narrado por Shannon y tengo bien claro cómo debería ser la escena. Por si alguien está buscando hacer la serie, yo les puedo ayudar perfectamente con esa parte. Pero bueno, no es que no haya disfrutado la primera parte, pero es que este segundo libro dejó la vara bien alta para lo que sea que vaya a leer el resto de mi vida. O sea, de verdad, me gustó mucho. Mucho, 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 mucho. Y por supuesto que también la califiqué con 5 estrellas. Porque ¿qué hubiera hecho usted, señora en casita? Si un libro lo hubiera marcado tanto como este libro me marcó a mí. Dicho todo eso, este libro también tiene lo que vimos en Binding 13. O sea, al final vienen canciones que son para Johnny, para Shannon y Johnny, de Johnny para Shannon, de Shannon para Johnny. O sea, como la parte musical es muy inherente de su historia de amor. No porque a cada rato se estén dedicando canciones, pero yo sí bajé las playlists y sí cambia tu experiencia como lectora.
Entonces sí recomendaría que lo hicieran, o si lo quieren hacer al final y revivir lo que acaban de leer, también me parece fabuloso. O sea, me pareció un detalle muy bonito. Autores, autoras deberían incluir canciones en sus libros. Poder encontrar las playlists en Spotify, que estoy segura que hacen los fans. Las fans también está muy bonito. Entonces háganlo más seguido, estuvo padre. Y otra cosa que rescato de este libro es que en la primera parte les menciono que sí, obviamente Shannon y Johnny son los protagonistas y su historia de amor es como lo central, pero si alcanzas y si llegas a conocer a las personas que forman parte de sus vidas y que los han hecho quienes son, eso también se potencia. O sea, sí aprendes más detalles sobre la vida de sus amigos, de su familia, y me parece muy inteligente cómo se fueron introduciendo de a poco más detalles sobre ellos y ellas, porque justo los otros libros van a tener a otros personajes como protagonistas. Entonces, si en lo único que te importa son Shannon y Johnny, tal vez no tengas tanto interés en leer qué pasa con los otros. No sé, o sea, a mí sí me dieron la suficiente información para decir, ¿y entonces qué pasó con la historia de amor de ellos? O entonces, ¿qué le pasó a su familiar? O entonces, ¿por qué tiene estos traumas? O entonces, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, me dieron los suficientes tintes de qué podría ir su historia para que yo diga, a ver, ¿de qué sigue el siguiente libro? Y por eso leí el tercer libro. No he leído los otros dos que hay, pero seguramente lo haga, porque sí me están gustando. Que el tercer libro es muy diferente a lo que vimos en estos primeros dos. No solo porque son diferentes protagonistas, el tono es muy diferente. Pero de eso hablaremos en otro video. Pero bueno, para no darles más detalles, porque creo que eso es lo único que puedo decir de este libro sin decir de más. Otra cosa que se me hizo divertida es que a partir de que yo terminé de leer la historia de Shannon y Johnny, me surgieron muchas preguntas que le quisiera hacer a Chloe Walsh, si en algún momento pudiera yo entrevistarla. Entonces se las voy a contar a ustedes. A lo mejor ahorita no, pero en algún punto este video va a llegar a más personas que hayan leído estos libros. O tal vez gracias a estos videos quieras leer estos libros. Entonces, estas son preguntas que yo tengo sobre lo que conocemos hasta este segundo libro de los personajes. Pregunta número 1. ¿Qué hizo Darren el tiempo que se fue? ¿A dónde se fue? ¿Cómo se fue? O sea, ¿cómo juntó dinero? ¿Quién se fue o se fue él solo? ¿Desde cuándo él sabía que ya se iba a ir? ¿Y cuál fue su plan? O sea, verdaderamente, ¿cómo se fue? ¿Cómo vivió Mary la pérdida del último bebé? Porque nos enteramos que eso pasa, pero nunca la vemos. Ni siquiera a través de los ojos de Shannon. O sea, ¿se alivió? ¿Se enojó? ¿Se entristeció? ¿No sintió nada? O sea, ¿cómo se vivió esa pérdida? Sé que eso estaría muy triste que lo hubieran retratado en el libro, pero yo tengo curiosidad, genuinamente. Y así van a haber varias preguntas. ¿Qué pasó con Joey después de rehabilitación? ¿Cómo le fue a Joey en rehabilitación? ¿Qué experiencia tuvo? ¿Hizo amigos? ¿La odió? ¿Le gustó? ¿Reflexionó? ¿Qué diferencia hay de su mindset al entrar y al salir de toda esa experiencia también? ¿Cómo decidió Chloe Walsh las canciones para los personajes? O sea, ¿cómo decidió qué canciones eran para Johnny, cuáles para Shannon, cuáles de Shannon para Johnny, cuáles de Johnny para Shannon? O sea, mi pregunta es porque quiero saber si primero empezó a desarrollar la historia y luego encontró canciones que cuadraban, o a partir de esas canciones fue que empezó a crear la historia y a los personajes. O sea, o fue un poco de ambas. Verdaderamente qué tan cercana o qué tan entrelazados están las características de los personajes con las canciones. ¿Qué pasará con la relación de Shannon y Johnny cuando él se vaya? Si es que decide irse, porque el contrato ya se lo ofrecieron. Pero mi pregunta es, ¿irá a la universidad? ¿Irá a jugar? Ya sabemos que se espera 1 año. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Por qué Mary ya no se hablaba con su familia? O sea, ¿por qué no había lazo? Tiene una hermana, ¿por qué nunca vemos a la hermana? ¿De dónde salió tanta familia de Teddy? ¿Y dónde estaban el resto del tiempo? Si le lloraron tanto es porque había una buena relación, ¿no? Digo, seguramente no hubiera sido bueno tenerlo cerca, pero ¿de dónde salieron? ¿Conoceremos la historia de Darren y Alex? Porque a mí sí me gustaría ver Darren. Por eso me parece tan intrigante el hombre. O sea, cómo se fue de su casa, cómo conoció a su novio, cómo se enamoró, cómo se permitió a él enamorarse, porque ya vimos que para los Lynch no es fácil. Cómo floreció esa relación y cómo funciona. Y cómo se enteró Alex de toda la historia familiar de Darren. Ahora, se supone que Mary y Darren y su mamá siempre estuvieron en contacto. Eso te dan a entender. ¿Podemos ver un libro donde nos muestren de qué hablaban? O sea, ¿qué tanto Darren sabía lo que estaba pasando? ¿O cómo se continuó su relación madre-hijo? Si seguía siendo como en esa jerarquía, por así decirlo. ¿O en qué se transformó? Porque sí, era como, sí, pues sí es mi mamá, pero siento que cuando él regresa mucho más en
posición de autoridad y de querer cuidar a su mamá y cómo funciona eso. Pero no sé a lo largo de los años en qué momento eso fue cambiando o si fue de sopetón que él dijo, ahora me toca cuidarlos, ella no puede cuidarme a mí. Darren ya tenía planeado regresar por ellos, porque llega también muy de golpe y llega como muy decidido a lo que se tenía que hacer y a cómo lo tenían que hacer, qué había que decirle a la trabajadora social, y entiendo que aprenden mucho a mentir y a disfrazar lo que pasó porque creen que eso es lo que va a ser mejor para ellos, para sus hermanos. Y Darren era igual, de ahí lo aprendieron, pero siento que ya llega como con todas las cartas y todo listo y a resolver. Vaya, viene como con esa actitud. ¿Ya tenía planeado regresar? O sea, porque sí dan a entender que era como, no, pues es que siempre me importaron y siempre los quise ayudar, pero ¿tenías un plan para volver? ¿Y se te adelantó por lo que pasó? ¿O no tenías planeado volver nunca, pero sí pensaste muchas veces lo que harías? ¿Cómo está la onda ahí? Es que Darren me parece el personaje más intrigante de toda la saga, de estos dos libros. ¿Por qué Darren, una vez más, no mantuvo contacto con sus hermanos? Por lo menos con Shannon y Joey, o con Joey por lo menos. Podemos ver la historia de amor entre Edel y John, porque se explica brevemente cómo se conocieron, cómo se enamoraron. También porque era importante para este libro. A mí sí me gustaría ver verdaderamente cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo eran de jóvenes, cómo surgió ese amor del que vino Johnny. Incluso cómo batallaron para tener a Johnny. Espero que no se malinterprete, mi querida Chloe Walsh, pero ¿no había otra manera de mantener todos los hermanos Lynch juntos? Porque eso me salta un poco dentro de la historia. O sea, que así se resuelva es como, ¿really? O sea, bien, pero sí está un poco controversial, ¿no crees? Y ya que estamos hablando, mi querida Chloe Walsh, ¿consideraste algún otro final para la familia Lynch? ¿Consideraste algún otro final para Johnny? O sea, ¿en algún momento consideraste que no se fuera o que no se recuperara? No sé, pregunto, porque creo que también hubiéramos visto algo muy diferente sobre él. Y mi última pregunta es, ¿podemos tener otro libro de Shannon y Johnny? Pero cuando ella esté en la universidad o ella ya haya terminado la universidad, o sea, ¿qué pasó? ¿Siguen juntos? ¿No siguen juntos? ¿Se reencuentran? ¿Nunca terminaron? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo funciona eso ella viviendo con sus papás? En fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Mi entusiasmo al respecto sea suficiente para que quieran leer estos libros que yo amé tanto. Dense la oportunidad, incluso si no es el género que normalmente leerían, dense la oportunidad. Uno nunca sabe qué le va a terminar gustando. Puede que se lleven una grata sorpresa. Y si no, pues mínimo ya trataron de expandir un poco sus horizontes, ¿no? Denle like, comenten, compartan, suscríbanse, síganme en todas mis redes sociales, en todo, estoy en Facebook, Instagram, TikTok, en todo como Karen Sofía RG. Díganme de qué otros libros les gustaría que hablara, de qué más les gustaría que hablara, series, películas, ropa, maquillaje, mi día a día, hobbies. Dense una vuelta por los otros videos del canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! Bye.